8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña vía telemática el doctor Víctor Rodríguez, jurista experto internacional en derechos humanos, profesor de Derecho en Costa Rica, que conoce mucho en el ámbito penal y en el ámbito judicial en general. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En el Ecuador se está analizando una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal que han despertado ciertas suspicacias y algunas polémicas en torno, sobre todo, al recurso de revisión, dos nuevos aspectos que se plantean en torno al recurso de revisión en el Ecuador, que algunos sectores lo han calificado como reformas a la carta. Desde su punto de vista, en el ámbito académico, en el ejercicio profesional, ¿se debe o no se debe polemizar sobre este tema, o esto está inscrito dentro de la lógica judicial mundial? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia y Alexis. Yo pienso que en una democracia el debate parlamentario es una obligación, no es una opción. Entonces, me parece muy bien que se pueda polemizar. Yo diría debatir, bueno, polemizar, el debate genera polémica, por lo tanto, yo creo que es mucho mejor que se debata para que haya mucho más conocimiento sobre los alcances de una reforma que ya adelanto, para mí me parece que es positiva, porque todo lo que es fortalecer el marco normativo para mejorar garantías de protección de derechos humanos nunca está de más. Ujú. Al tratarse precisamente de derechos humanos, estas reformas que se proponen en la Asamblea Nacional sobre el recurso de revisión, el hecho de que se tomen en cuenta pronunciamientos de organismos internacionales reconocidos por nuestra Constitución, ¿por qué levanta tanta polémica? Levanta mucha polémica porque a las autoridades cuando tienen el poder no les gusta rendir cuentas ni ser examinado. ¿Qué es un recurso de revisión? Empecemos ahí para que la gente pueda comprender. El recurso de revisión en materia penal es un recurso muy extraordinario, es decir, no es ordinario, es ya cuando han acabado todas las instancias normales de apelación, la casación, es decir, hay una serie de filtros naturales en todos los países que le permiten al Estado vencer con carga de la prueba y con reglas del debido proceso, vencer en juicio a una persona acusada de un delito, pero respetando las reglas del debido proceso. Estas reglas del debido proceso están en los tratados internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no son nuevas, están ya y coinciden en la Constitución, que también las tienen y están en la ley orgánica. Entonces no entiendo cuál es el temor. Probablemente el temor sea no querer ser examinados, digamos, en ciertos casos donde, como repito, son violaciones graves al debido proceso. Tienen que rendir cuentas todo el mundo, los jueces, los fiscales, los tribunales de apelación, lo de casación. Ese siempre ha sido así, no es nuevo. O sea, la reforma no es que esté introduciendo un examen nuevo, ese examen ya se puede hacer. El Comité de Derechos Humanos ha examinado a Ecuador, también lo ha hecho la Corte Interamericana. Y estos órganos que ya han examinado han condenado a Ecuador por violaciones graves, casualmente del debido proceso, por destitución de jueces, por violación de las garantías objetivas, por la falta de una independencia judicial, por condenar a personas sin un debido juicio, sin respetarles el derecho a la defensa, sin respetarles mecanismos para tener tiempos y medios para la prueba, para tener accesos, por ejemplo, a la prueba, para poder interrogar testigos. Ustedes no pueden ser condenados en un proceso, por ejemplo, si no pueden interrogar al testigo, a la persona que lo acusa. Entonces, eso no es nuevo. Puede ser que quienes tengan temores si se han irrespetado esos derechos y no quieren ser, digamos, observados. El tema es que una sentencia internacional genera lo que ustedes han llamado, a través de una ley, el derecho de repetición. El derecho de repetición es que al final del día se condenan a Ecuador, a quien están condenando es a ustedes los ciudadanos, porque ustedes son los que pagan con sus impuestos las grandes indemnizaciones con las que se le han condenado. El derecho de repetición es decirle a ese funcionario público, a ese juez, a ese fiscal que comprometió la responsabilidad del Estado a que pague con su peculio. ¿No será más bien esa a la impunidad la que quieren promover, la de no someterse a un escrutinio internacional para no asumir la responsabilidad por violar gravemente el debido proceso?
o no sé a qué impunidad se refieren o a qué medida la carta esa es la que usted me Ujú. está planteando. Ujú. Doctor, hay legislaciones en la región, porque a nosotros siempre nos encanta partir de comparaciones. Para todos somos así acá. ¿Hay legislación en algún otro país, no sé, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Bolivia, etcétera, que planteen reformas de este tipo como la que ahora se está discutiendo acá en la Asamblea, como para que este recurso de revisión pueda llegar a una instancia internacional? ¿Hay ejemplos de ese estilo? Sí, y más. Le explico. Yo estoy liderando un observatorio sobre cumplimiento de resoluciones de órganos Ujú. internacionales de derechos humanos. He estado en Ecuador, conozco su país. El año pasado estuvimos precisamente académicamente exhibiendo un libro del profesor argentino Fabián Salvioli que es sobre las obligaciones de cumplir con órganos de derechos humanos, con esas resoluciones. México es un país que tiene una muy buena ley, un marco legal que se llama la Ley de Víctimas y de Reparaciones, ¿verdad? En esa ley se crea todo un marco de ejecución y de cumplimiento de resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos. En el caso de México, por ejemplo, se le ha condenado por muchas cosas, pero en el marco del debido proceso, por ejemplo, por la existencia de prisión preventiva oficiosa, es decir, sin posibilidad de escarcelar de solicitar la escarcelación y alguna medida alternativa, lo cual viola el principio de inocencia. Ecuador tuvo un caso parecido en la Corte Interamericana en el 92, el caso Suárez Rosero. Ahí la Corte Interamericana le condenó a modificar el Código Procesal Penal porque no permitía que personas acusadas por un delito de narcotráfico, en ese caso, pudiera solicitar la escarcelación. No es que se la otorgaran, es decir, por lo menos solicitarla y que el juez hiciera una valoración. Esa ley, esa norma del Código Procesal Penal no le permitía al juez, es decir, violaba la independencia judicial del juez porque hay que analizar caso por caso para ver si se otorga una escarcelación o una medida cautelar. Entonces no estamos ante nada nuevo. Colombia Ujú. tiene su propio mecanismo, Ujú. eh, Perú también tiene su propio mecanismo. Ya que me pregunta de países, Ujú. concretamente hay un caso de Perú, el caso María Elena Loaiza Tamayo, una profesora universitaria que fue detenida ilegalmente, arbitrariamente, fue torturada e incomunicada por 10 días, fue condenada, acusada de un delito, fue absuelta, pero después por los mismos hechos es condenada por otro delito por 20 años. Las violaciones al debido proceso fueran múltiples, la Corte Interamericana las identificó y felizmente, un gobierno que además era autoritario, el gobierno de Fujimori, a través de un recurso de revisión, como el que Ujú. ustedes están debatiendo ahora, anuló el caso y gracias a eso ella está libre. Es decir, no es abrir una instancia ordinaria para todo el mundo, no es una fiesta de Ujú. apelaciones, no es Es, solo es para decir, casos. es decir, doctor Rodríguez, que no es que cualquier persona que recibe una sentencia se puede beneficiar No, de este recurso, porque del lado de la Fiscalía acá se ha señalado que esto abre la puerta para que cualquier delincuente pueda revertir una sentencia, condenado pueda revertir una sentencia. no. ¿No es así? No es así. Hay muchos filtros. Le voy a explicar cuáles son los filtros. Vámonos al Comité de Derechos Humanos. Antes de ir al Comité de Derechos Humanos para obtener un dictamen, usted tiene que haber pasado por, bueno, que le hayan ocurrido las violaciones en el proceso y que hayan sido efectivas, que usted las haya podido denunciar en la justicia ecuatoriana ante el juez de garantías, ante recursos de habeas corpus, ante recursos de amparo, que usted haya ido a un proceso de apelación con jueces independientes e imparciales, que a usted la hayan condenado injustamente, ¿verdad? O sea, si la condena es justa y le respetaron el debido proceso, el filtro no pasa. Luego va usted a casación. Y en casación, digamos, no le dan la razón, pero sigue habiendo violaciones graves al debido proceso. Entonces, solo así usted puede ir, por ejemplo, al Comité de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además tiene que pasar otro filtro, un filtro que se llama admisibilidad Ujú. antes de dictar el fondo. Ese filtro no es fácil. Es decir,
tienen que haber demostrado que se agotaron los recursos internos y que usted quedó en una situación de absoluta indefensión y de ausencia de un juicio justo o que no fue un tribunal independiente. El Estado viene y contesta, o sea, no es que el Estado no puede contestar. Se abre un proceso de 3 etapas que se llama, bueno, la demanda que usted establece internacionalmente se hace un filtro, un registro del caso. Si pasa el registro, quiere decir que algo pasó ahí, pero se le notifica al Estado y el Estado tiene 2 meses para contestar y el Estado se va a defender ampliamente y ahí va a ser la fiscal y los jueces y casación y cancillería, o sea, todo un equipo poderoso del Estado es el que se va a defender. Luego, usted también puede contestarle al Estado y el Estado replica. Luego, 18 miembros, ojo, 18 expertos internacionales que además son expertos del mundo, van a revisar su caso. No es una persona, es que yo leí en unas declaraciones a la fiscal hablando que una persona, una relatoría podía generar eso y no estamos hablando entonces estamos hablando de otra cosa. O la fiscal no conoce el procedimiento del Comité de Derechos Humanos, que parece ser eso, pero son 18 personas, de las cuales la mayoría, o sea, 8, 9, deben, 9, 9 más uno, 10, tienen que resolver a su favor. Ujú, Entonces, esto no es un albur, no es un procedimiento irresponsable, no es tampoco ordinario, es una escalera y ujú, muy importante que solo ante violaciones graves al debido proceso, lo que yo llamo violaciones en escalera o violaciones masivas, ¿no? Del debido proceso que puedan anular un caso. No cualquier violación al debido ujú, proceso anula un proceso. ujú. Doctor, en este caso, eh, digamos que esa postura la adopte quien es la máxima autoridad de un organismo judicial como la Fiscalía, digamos, para las causas que defienden por fuera de cualquier eh, personaje en particular o causa en particular, los derechos humanos, ¿qué es lo que deberíamos de entender los ecuatorianos? Es decir, acá también creo que hay que conversar más allá, digamos, de las figuras como estrictamente el de la revisión. Hablemos de lo que es el respeto a los derechos humanos, la importancia que tienen los derechos humanos, más todavía en coyunturas tan especiales como la que estamos viviendo nosotros ahora en Ecuador, como lo que vivieron en Colombia por allá por los años 90, en Perú igual, la importancia que tiene que el Ecuador se someta y se sujeta a la revisión de instancias que velan por los derechos humanos, cuál es y por qué debería ser, digamos, parte del debate ya este tema ahora en el país. Mire, lo que yo estoy viendo, y he dicho en otros programas, es que he notado a nivel de regional un contagio y un poder muy abusivo de los ministerios públicos. Voy a empezar por el de México. Ujú, En el caso de México hay un fiscal general que no acusa a las personas que el presidente dice públicamente que no se deben de investigar, por ejemplo, casos de corrupción del gobierno. Eso es público, eso es notorio. Inclusive hay un libro, los invito a que lo lean, que se llama El Fiscal Imperial. Se van a asustar ustedes de lo que pasa en México en relación con ese fiscal. ujú, Pero sí acusa a aquellos que el presidente en un programa que tiene la mañanera dicen que acuse sin que haya ningún tipo de prueba. Y en cuestión de 2 días o 3 días, usted va a tener una carpeta con unas subcarpetas ocultas, con muchos casos, aunque no tengan prueba, con prueba falsa, con testigos coaccionados o no, y a partir de ahí entonces se establece lo que se llama un lawfare o una persecución política institucional. Ese es un caso. El caso más grave todavía en este momento es la fiscal general de Guatemala, que utiliza expedientes sin ningún tipo de control judicial ujú, para, por ejemplo, evitar que el presidente Arevalo, que acaba de asumir, no asumiera y lo tiene acusado, tiene solicitudes para levantarle la inmunidad, porque el presidente hace un año hizo unas declaraciones con su libertad de expresión, por ejemplo,
a favor de la autonomía universitaria y ella lo acusa de traición a la patria. O sea, esas barbaridades no se pueden permitir en una democracia. Entonces, lo que pasa es que hay un exceso, hay un abuso en el poder de estos funcionarios que quieren hacer todo tipo de investigación sin control judicial o bien utilizan jueces a modo que ya están en contubernio de alguna u otra manera porque hay una consigna. Y esa consigna de aplicar justicia selectiva es, vamos contra estos personajes, pueden ser políticos, pueden ser empresarios, no lo sabemos. El tema de la reforma no debe apuntar hacia ciertas figuras. Es una garantía general. Los derechos humanos no son para personajes Ujú. políticos ni empresariales, sino que son todas las personas. Entonces, mejor revisen lo que ha pasado con Ecuador. El caso Tibi era un empresario. Miren ese caso, le fue terrible con violaciones al debido proceso, etcétera. O muchos otros casos. También, por supuesto, hay casos de destituciones arbitrarias de jueces de corte plena en Ecuador, donde la corte ha mandado a restituirlos, a indemnizarlos. Entonces, nunca le tengan miedo al mayor cuerpo de garantías, porque un día me toca a mí y otro día no lo sé, Ujú. ¿verdad? Hoy por mí, mañana por ti, no lo sabemos. No se disparen al zapato teniéndole miedo a mayor protección de garantías de derechos humanos. Ustedes no pierden la oportunidad de que la democracia en Ecuador sea más participativa y la forma de participativa es que haya veeduría, control, rendición de cuentas. Y a los funcionarios les incomoda eso, inclusive a los funcionarios judiciales, a los de los ministerios públicos, les incomoda ser examinados. Entonces, si ya las garantías no son nuevas, porque no se está agregando una garantía, no sé si me explico, Sí. no se está agregando una garantía nueva. Son las mismas que ya están en la Constitución. Más bien la Constitución de Ecuador tiene más garantías que los tratados interamericanos. Entonces, no veo cuál es el temor o Claro, por será eso un es que les temor a no ser incomoda y quieren, hay examinados. una corriente súper fuerte acá en el país, doctor, que quiere volver a la constitución del 98 porque la del 2008 es demasiado garantista. Mire, lo que pasa es que les voy a decir, y tengan mucho cuidado con lo siguiente, esta es una observación que yo hago desde afuera, porque yo estoy viajando a Ecuador y conozco Ecuador desde los Ujú, noventas. Y de 3 años para acá, la violencia que ustedes viven prácticamente secuestrados por el crimen organizado y por la violencia, por lo que hemos visto. Pero no es posible que las cárceles que están bajo el control del Estado pase lo que pase. Entonces, o sea, todo lo que pasa dentro de una cárcel es responsabilidad del Estado. Se supone que tiene el control, que no puede haber un autogobierno, etcétera. Pero Ujú. las masacres que están pasando, la descripción de las masacres ha vuelto a Ecuador en el país más violento de Latinoamérica. ujú, Entonces, hoy todo el mundo dice, cuidado, nos pasa lo de Ecuador. La ecuatorización de Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, se está hablando de eso porque en Costa ujú. Rica pues hay algunos brotes de violencia inimaginables, pero entonces esto está dando un referente. No tengan cuidado de que ante el temor aprueben leyes regresivas, porque lo más fácil Ujú, es no hacer política pública de seguridad y de protección de las personas, que eso le toca hacer el Ejecutivo, pero sí echarle la culpa al Poder Judicial. Reactivamente parece que son culpables los jueces de liberar a las personas, es culpa de los derechos humanos porque hay exceso de protección y el debido proceso. Eso es una trampa, porque ustedes están abriendo la puerta para regresividad en la protección de los derechos humanos. ujú. Y Ujú. precisamente eso es lo que ha caracterizado y eso es lo que está caracterizando que estemos volviendo a gobiernos autocráticos, es decir, gobiernos autoritarios que no quieren división de poderes, que no les interesa, que ponen y quitan al fiscal o a la fiscal, que quitan y ponen jueces y magistrados, que quitan y ponen al contralor, que quitan y ponen al procurador. Entonces, esa cooptación de los poderes precisamente es lo que se puede provocar con esta regresividad y esa tendencia a decir, volvamos a la prehistoria. ¿Cómo van a ir ustedes a una ley, a una constitución anterior a la de 2008? La de 2008 es de las más avanzadas en el mundo. Por favor, salgan a defender a las calles si es necesario. Las manifestaciones públicas y pacíficas es un derecho humano muy importante para defender la democracia.
No le tengan miedo a una constitución tan poderosa. La constitución de ustedes avanza más que los mismos tratados. Derecho al agua, derecho al medio ambiente, derecho al buen vivir. Yo la uso como referente. Cuando pongo, comparo constituciones, la de Ecuador está por encima de todo, por encima de las europeas. O sea, ustedes tienen el lujo de decir que tienen una de las constituciones más modernas y hoy están hablando de echar para atrás. Doctor Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas son organismos influenciables, No, no. manipulables. Le pregunto esto porque Mm, uno de los argumentos de quienes se oponen ahora mismo a estas reformas o a esta parte de las reformas al COIP es que tal vez la persona que busque beneficiarse del recurso de revisión tenga un relator amigo o tenga amigos dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puedan beneficiarle aceptándole el recurso o emitiendo un informe favorable hacia la persona sentenciada. ¿Eso es posible? No, le voy a decir por qué es importante el derecho internacional de los derechos humanos, porque evita las asimetrías o las violaciones a la independencia en los países donde no hay independencia. Y le voy a decir, y no tengo problema porque eso está documentado, ¿en qué países ya no hay independencia judicial, lo cual mina el Estado de Derecho? Nicaragua, Venezuela, Guatemala, México, Panamá. O sea, la cooptación de esos poderes por parte del Ejecutivo para que haya una justicia selectiva, es decir, cargar los dados de la justicia y no respetar el debido proceso ni el derecho a la defensa, es el peor riesgo que puede haber. Entonces, ante esa situación, yo digo, eso son asimetrías. Yo ya voy perdiendo el proceso judicial. Es como un partido, voy perdiendo 2-0, no tengo posibilidad de ganarlo, ¿verdad? En cambio, en la Corte Interamericana o en el Comité de Derechos Humanos no hay esas asimetrías. Yo trabajé ahí 10 años, lo conozco. Nadie tiene garantizado que va a ganar ahí un proceso. Pero primero, además, tiene que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ujú. o sea, otro filtro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un relator, ¿qué es un relator? Los relatores de Naciones Unidas es otra historia. Esa es una persona que resuelve sin agotar el recurso y eso es otro procedimiento que no tenemos que meter porque eso no está dentro de la reforma. La reforma habla de comités y habla de la Corte Interamericana. El Comité de Derechos Humanos son 18 miembros, repito. ¿A quién van a influir? A la miembro de Francia, a la canadiense, al de Estados Unidos, al de Costa Rica, al de Chile, a la presidenta de Paraguay. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Ujú, y ojo, le he hablado a los cercanos, pero hay ujú. de otros países, hay de Asia, de Europa del Este, de todos lados. O sea, no hay manera, no hay manera de hacerlo. Estamos hablando de influenciar a quién, a 18 personas. En el caso de la Corte Interamericana, a 7 jueces. Ujú. Yo sí le puedo decir que la Corte Interamericana ha condenado y también ha absuelto a países cuando ha tenido que absolver por violaciones de derechos humanos. No tengan miedo a que sus autoridades puedan auscultar ustedes Ujú. a sus autoridades de cualquier nivel, no solo al Ejecutivo, sino al Poder Judicial. El Poder Judicial no debe tenerle miedo, porque simplemente tiene que hacer la tarea. Ujú. Hay una confusión, ¿sí? En materia penal, el órgano acusador, que es la Fiscalía, no solo debe acusar bien. Como la investigación la lleva la Fiscalía debe ser la que debe proteger el debido proceso, las garantías. Si la Fiscalía cree que haciendo un proceso o una incautación sin orden de un juez, saltándose el debido proceso, la defensa pública no se va a dar cuenta, se equivoca, porque, bueno, el defensor debería darse cuenta si es bueno, pero además debe haber un control judicial. Entonces, si hay un control judicial y si hay todo este tipo de cosas, ¿por qué tenerle miedo a una reforma donde no se va a ordinariar un recurso para todos los casos? Porque en el derecho internacional existe un principio que dice no puede haber cuarta instancia, es decir, no puede haber una apelación. Ujú. Entonces, no es que van a abrir apelaciones internacionales. No se coman ese cuento. Muchas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos en esta entrevista. Muy amable. Bueno, para Gracias. nada, para servirles. Gracias.